un gobierno y nos dan una visión ideologizada, ya una interpretación muy particular de lo que está pasando, y por eso es muy difícil entender la guerra de Siria. Ya la semana pasada estaba en Beirut y tuve oportunidad, y fue un momento de iluminación realmente, de encontrar al patriarca maronita, que representa mucho la Iglesia Católica en el Líbano, y nos dio su visión hablada y discutida con presidentes de gobierno, con embajadores y tal, de lo que está pasando en Siria. Y es totalmente distinto de lo que yo había leído en los periódicos italianos. O sea, hoy día, ¿por qué? Porque son posesiones, no es información abierta, no es información investigada, sino es una información ya muy orientada a conclusiones particulares y tal. Nosotros queremos que nuestros alumnos sigan preguntándose por la realidad. O sea, que no vivan dependientes ni del periódico, ni de ideologías, ni de posturas, incluso filosóficas o teológicas. Porque si es una interpretación teológica, San Agustín decía, si lo entiendes, eso que entiendes ya no es Dios. O sea, porque Dios es un misterio y por lo tanto de Dios tenemos que hablar siempre con gran humildad y muy poquito. O sea que este hábito que hace el vivir en un mundo en que todo es capilla, eso sí acompaña al egresado o al graduado de nuestros colegios. Y yo creo que se convierte en una responsabilidad social. La familia, toda la familia es sagrada, ¿no? Y todos ustedes viven en familia, y entonces la esposa o el esposo o los hijos, eso es un don de Dios para cuidarlo, para respetarlo y para participar en la gran alegría de testimoniar a un amor que es muy difícil encontrar fuera, ¿no? Pero ahí hay algo sagrado en la familia. Es un hábito. Un niño que ha crecido sabiendo que está en un mundo sagrado, mantiene ese mundo sagrado. Y lo mismo en la sociedad. Los compañeros de trabajo, en la empresa. O sea, saber que no estamos en un mundo separado de Dios. Y yo voy a misa el domingo, pero el resto de la semana se lo doy al diablo. No. Toda la semana estoy en misa. Todo es misa, ¿no? Eso yo creo que es una de las intuiciones que nos da este budista, pero que creo que son una gran aportación a entender lo que es no solamente educación, sino una educación que continúa, una educación que nos da una visión para el futuro. El trabajo, la comunidad, la parroquia, la familia, la empresa, todo es parte de esta nueva visión del mundo. Todo es capilla. Esta es la primera imagen. Pensé en decir dos palabras en inglés al final para decir de qué imagen se trata, pero estoy oyendo que hay traducción simultánea, de manera que lo están siguiendo todos. La segunda imagen la recibí de un compañero jesuita. Y es una imagen que a mí me inquieta y me sigue dando vueltas en el estómago, en el corazón, en la cabeza, donde pueda dar vueltas uno, ¿no? Y es una imagen bíblica. Cuando David, y tiene que ver con David, pero no es de David, ¿eh? Cuando David encuentra a Betseba como una persona atractiva, entonces aprovecha y abusa de su autoridad como rey para usar a esta persona para su propio placer. ¿Y qué hace entonces? Betseba se encuentra encinta y David quiere cubrir su pecado. Y eso de cubrir pecados me parece que es familiar porque está pasando en el mundo y ha pasado tantas veces, ¿no?
Y entonces llama a Urías, que era el marido de Betseba, le llama a la capital, a Jerusalén, y le dice, bueno, esta noche descansa y vete a tu casa y estate tranquilo, puedes ver la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y Urías, y aquí empieza la imagen, y Urías dice, no, mientras mis soldados están sufriendo en el campo de batalla, yo no puedo ir a una cama tranquila y pasar una noche feliz. No puedo. Y este compañero jesuita me dijo, lo que nos falta a veces es la espiritualidad de Urías. Y eso reconozco que me sigue inquietando, ¿no? O sea, Urías, de paso, es un pagano, ¿eh? Es el pagano que está al servicio de David. Es un pagano, es un hitita que tendrá su religión o lo que sea, pero tiene un gran corazón. Y entonces la imagen que nosotros queremos comunicar en la educación es al menos ser como Urías, al menos ser como tener la espiritualidad de este pagano, que no puede dormir tranquilo mientras sus soldados están luchando, pasando frío y durmiendo en las piedras, ¿no? O sea, esta es una imagen para mí fortísima y yo creo que expresa algo importante en nuestra educación. Queremos educar en nuestros estudiantes personas de corazón, personas de solidaridad, personas de compasión, personas que se sientan unidas a las otras personas, que siempre que aparece en nuestro horizonte limitado una persona que sufre, ese sufrimiento de alguna manera es nuestro. Ya pueden comprender que esto supone un cambio muy importante en un niño. El niño necesariamente por evolución y por necesidades biológicas y personales y tal, identidad, etcétera, está muy preocupado por sí mismo, ¿no? Y entonces en nuestra educación queremos que el niño abra su horizonte a los demás. No solamente su horizonte y su visión, sino también su corazón. O sea, que pueda sentir el mal de otro. No queremos insistir en la competitividad, en la competición. Y yo reconozco que en mis años de colegial, todavía me acuerdo, había muchísima competición. O sea, a ver quién sabe más, quién responde antes a los exámenes, y además en nuestro colegio se nos ponía en fila y si los del principio no sabían y el cuarto sabía, pasaba primero. O sea, una competición brutal, ¿no? Y eso es lo que queda como hábito vital, porque estamos en una sociedad competitiva, una sociedad que da valor a esto. Y por eso los niños responden muy bien, ¿no? Y los que son el primero, pues les ponen una medalla y tal. O sea, además de que ya están contentos de ser el primero, les damos un premio, con lo cual reforzamos la competición, ¿no? Y nosotros queremos educar gente compasiva, al menos como Urías. Urías, no se olviden, ¿eh? No David. David era un egoístón que se cargó a su mejor general, ¿no? Simplemente para ocultar un pecado, pero luego hizo penitencia, luego el profeta se lo dice, ¿no? Sino Urías, este pagano con gran corazón. Eso es lo que nosotros queremos en la educación. Naturalmente, esto supone crear un hábito nuevo y distinto del que la sociedad le está imponiendo prácticamente a este muchacho. Entonces, ver a los pobres no ya como alguien muy distante y muy lejano, sino alguien que tiene algo que decirme y alguien que me toca el corazón. ¿Cómo es posible que otros niños, los niños de los pobres, lleguen a Navidad
y se sienten más solos que nunca porque ni tienen regalos ni pueden tener una comida mejor, porque la familia no puede hacerlo. ¿Cómo es posible? O sea, que un niño sienta que esas Navidades son extrañas, ¿no? Eso es muy sano para un niño. Y la historia da que si a un joven y a un niño se le expone a la realidad dura de otros pueblos, de otras culturas, de otros grupos sociales donde hay sufrimiento, son capaces de reaccionar. Eso lo tenemos que integrar en la educación. El corazón del niño es muy maleable, está abierto. Lo que tenemos es que darle las imágenes correctas y acompañarle de manera que pueda aprender lo que es bueno para todos. Hasta el siglo XII o XIII, prácticamente, en la Iglesia Católica, a los pobres los consideraba vicarios de Cristo, no al Papa, a los pobres. Los vicarios de Cristo eran los pobres, y eso está en los Santos Padres del primer milenio hasta el siglo XIII. Y en el siglo XIII, el Papa Inocencio III, tiene nombre y apellidos, ¿no? Inocencio III, empezó a usar ese título para el Papa. Y desde entonces lo estamos usando, hasta San Ignacio lo usa, ¿no?, como normal. No es normal. Y yo creo que parte del sentido de que este nuevo Papa nos ha dado un aire fresco, ¿no?, que nos hace descansar, es que él hasta ahora se ha llamado siempre Obispo de Roma. Este es su título, es el Obispo de Roma. Y está al servicio de la Iglesia romana. Nunca ha usado el título Papa para sí mismo y menos vicario de Cristo. Es el Obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Y San Pedro ya sabemos que fue un Papa con grandes limitaciones, ¿no? O sea, esto yo creo que es importante para nuestra educación, para comunicar a nuestros estudiantes. Cuando el padre Arrupe, en Valencia, en 1973, habla de hombres y mujeres para los demás, está pensando en esto. Es esta espiritualidad de solidaridad, de comunión con los que puedan tener menos que yo o sufrir más que yo, ¿no? Y la gran preocupación siempre de todas las religiones, la gran preocupación es cómo reducir el sufrimiento humano. Y en la vida de Jesús lo vemos claramente. Todas sus acciones es reducir el sufrimiento humano, con curaciones, con mensajes de esperanza, con alegría, O sea, aquí tenemos un punto muy importante que queremos comunicar en nuestra educación. Es parte de la educación el hacernos conscientes, porque lo vemos, pero hacernos conscientes que los demás no son solamente terreno sagrado, un don que Dios nos da, sino que son los vicarios de Cristo. Y que sentir solidaridad y sentir comunión con los demás que están sufriendo es parte de nuestro lote, es parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento. Y mientras Urías, el pagano, siente tanta compasión que no puede permitirse una noche tranquila, nosotros tenemos al menos acercarnos y saber que esa preocupación tiene que ser parte de nuestra vida. Evidentemente, el efecto que esto tiene en nuestra responsabilidad social es directo, porque si nos preocupa la suerte de los pobres, nos preocupará hacer algo por eso. Y son ustedes los que pueden hacer algo por eso, empresarios, políticos,
profesores, etcétera. Es en la profesión donde nos encontramos un pueblo que sufre, ¿no? Y por supuesto jesuitas y otros religiosos o todo el que tenga que ver algo con la Iglesia tiene esto como una preocupación central, ¿no? Está en la Biblia y es un pagano el que se presenta como modelo, no David. David se presentará como modelo del hombre de gran corazón que es capaz de aceptar su pecado, hacer penitencia y seguir con la familiaridad con Dios que tenía David. Pero es Urías el que puede ser el modelo de la compasión. Yo creo que es una imagen sumamente rica y que nos acerca a toda la humanidad. Yo puedo decir, y creo que tengo que decir, que en Japón me he encontrado paganos, no cristianos, con este tipo de compasión. Y no saben por qué, porque tampoco el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, en el juicio final, tampoco les preguntan si lo habían hecho por Cristo o por quién, ¿no? Sino simplemente habían tenido compasión, habían dado agua al sediento, visitado a los encarcelados, y eso es lo que les hace compañeros de Cristo, ¿no? Y yo en Japón me he encontrado gente así, ¿no? Y no cristianos. Ahora estoy pensando en un doctor de un pueblo donde íbamos, porque nos prestaban una casa, íbamos allí 2 semanas a descansar junto al lago Kawaguchiko, cerca del monte Fuji, que es el emblema de Japón. Tiene un cráter muy armónico y tal. Y este médico estuvo ahorrando y se compró un coche nuevo, del que estaba muy contento, y entonces un domingo por la tarde él fue a ver a un paciente y dejó el coche aparcado enfrente de la casa del paciente, bien aparcado, ¿eh? Y estando dentro de la casa pasó un camión, el chofer había bebido más de la cuenta, y el caso es que chocó con el coche y se lo destrozó completamente. Al ruido, el doctor salió afuera, vio lo que había pasado, vio que el chofer estaba confuso y un poco aturdido, y muy molesto porque le había chafado el coche, y el doctor le preguntó: ¿tienes mujer? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, 2. Entonces vete, ¿no? Y ni le acusó ni le llevó a tribunal, y volvió a empezar a ahorrar otra vez para comprarse otro coche, por pura compasión. Se dio cuenta que no podía destrozarle la vida a este chofer, ¿no? El chofer vale mucho más que mi coche. Eso es un hábito extraordinario de compasión y tal. Lo mismo que Urías podía decir: estar en comunión con mis soldados es mucho más importante que pasar una noche en paz en mi cama y dormir tranquilamente. O sea, este tipo de percepción yo creo que se puede comunicar a los alumnos, y eso pretendemos nosotros. Y eso tiene una responsabilidad social directa. Tercera imagen. Tercera imagen. Esta imagen no me la ha dado ningún jesuita ni nadie. Es una imagen que viene de acontecimientos que estamos viendo alrededor en el mundo, y si quieren una referencia histórica puede ser el Titanic, ¿no? La imagen es que nuestros alumnos son más un buque que una bicicleta, ¿no? Los cambios de un buque son lentos, y hace falta, para un educador bueno, hace falta mucha paciencia. No hay crecimiento instantáneo. La conversión de San Pablo, yo de joven creía que era instantánea. Nada de eso. San Pablo tuvo una iluminación instantánea, si se quiere,
que es el fruto de toda su fe judía, en un momento en que se juntan varios factores y tiene la iluminación, y luego se va 3 años a Arabia para ver qué significa esto. O sea, es un proceso de conversión lento que le lleva tiempo, y luego va a Jerusalén para confirmar lo que él está entendiendo con la fe de los apóstoles, etcétera, etcétera. No hay conversiones ni cambios instantáneos. Y cuando alguien, y eso los sacerdotes tenemos oportunidades para verlo, cuando alguien me viene, Dios me ha cambiado anoche, yo nunca lo creo, nunca lo creo. Porque Dios tiene en cuenta lo que somos, y somos más buques que bicicletas. Y por lo tanto, no se puede cambiar. Y el Titanic nos recuerda que cuando viene un iceberg, un iceberg, no pudo cambiar de ruta. Y tuvo que esperar a que el iceberg entrara de lleno y lo destruyera, ¿no? O sea, con nuestros alumnos tenemos que tener mucha paciencia y darles algo realmente profundo. Algo que va a dirigir su vida, pero de una manera real y por lo tanto lenta, orgánica, que tenemos que pensar en que todas las fuerzas del colegio van a apoyar el crecimiento de una persona, porque lo más importante es el crecimiento de esa persona, que sea un ciudadano que pueda contribuir a la vida social. Los alumnos no son como un avión que va mucho más rápido, que salta océanos para unir Río de Janeiro con Roma. Los alumnos no son así. En unas cuantas horas se va y todos nosotros hemos volado para venir aquí y es cuestión de horas. No. El buque necesita días y la vida necesita años para crecer, para madurar. Los estudiantes crecen despacio, como los buenos frutos. Ayer decía en una de las conversaciones, no sé quién hablaba de cocinar a fuego lento, y dijo, de paso, como la buena cocina es siempre. La buena cocina es siempre a fuego lento, porque se va haciendo ahí. Eso fue una nota. Yo no entiendo nada de cocina, pero me imagino que así es la vida. Ciertamente con las personas es siempre a fuego lento. Es siempre a fuego lento. No hay cambios instantáneos y no podemos esperar que nuestros hijos, para ustedes, nuestros hijos o hijas, pues simplemente porque van a misa el domingo van a cambiar. No van a cambiar. El cambio viene cuando la familia apoya el cambio, cuando el colegio apoya el cambio y cuando hay coordinación entre familia y colegio para tener una visión común. Entonces el niño se puede ir cambiando. Mientras juega y mientras bromea y mientras hace travesuras, va cambiando. Y a veces nos encontramos, y eso los promotores de vocaciones lo conocen, que niños totalmente traviesos y tal han cambiado de tal manera que son los que quieren ser jesuitas, ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Tú? Si nosotros creíamos que tu hermano iba a ser jesuita. Y resulta que el hermano no, pero el travieso sí, ¿no? Porque el travieso ha estado asimilando. Mientras jugaba, mientras hacía travesuras, estaba asimilando una manera de ser acompañado y tal, que le ha abierto el corazón, etc. Esto esperamos que sea un hábito, ¿no? Aprender cómo pasar a salvo las tormentas de la vida. Tormentas marinas que pueden ser fieras y terribles, ¿eh? Una buena tormenta. Yo tengo uno de esos films cortos que me mandaron recientemente en un email, y es simplemente seguir un barco pesquero en medio de una tormenta. Y es terrible.
Y la conclusión del que me lo mandó decía: y luego nos quejamos de que el pescado es caro. El que se queje, que se monte al barco, ¿no? Pero en fin, aquí no hablo de los precios del pescado, pero también el Evangelio habla del precio de 2 pajaritos, ¿no? Que nosotros valemos más que 2 pajaritos. Y nos dice el precio exacto, aunque es distinto en Lucas y en Mateo, o en Marcos, ¿no? Hay que acompañar a los marinos, hay que acompañar a nuestros estudiantes, enseñarles a caminar para no perder el equilibrio o el balance del barco, que no se acerquen al hielo, porque el Titanic nos ha enseñado que es peligroso, que en el mar hay muchos icebergs sueltos y en cualquier momento te pueden sorprender. Y un buen día nos damos cuenta de que el buque navega bien. Esto es lo que pasa con la educación. Estamos pacientemente acompañando a los estudiantes y un día, de repente, nos damos cuenta que el buque va bien. Eso es el ideal de la educación. O sea, que un día podemos decir: ya está encaminado y ahora ya que vaya donde quiera, ¿no? Que vaya donde quiera. Ya sabe usar la libertad, puede seguir creciendo y ya es él el que tiene que decidir dónde va. Y esto, naturalmente, es también una responsabilidad social. En el mundo, si queremos, en Colombia ahora parece que el proceso de paz está tomando un nuevo cariz, pero es un proceso que ha andado con problemas durante 50 años, 40 o 50 años, ¿no? Es un proceso que necesita el apoyo de todos, pero va a ser un proceso lento. Y cuando si firman las partes implicadas, la firma lleva muy poco tiempo, o décimas de segundo, ¿no? Pero todo el proceso de reedificar la sociedad sin conflicto, reedificar una sociedad basada en la justicia, quitando los elementos que han llevado a la guerrilla o a la guerra, eso va a ser un proceso muy largo. Y por eso todos nosotros vamos a necesitar paciencia. Sabemos que estamos en un gran buque que a veces va en la dirección que nosotros no queremos, pero esa paciencia, pero al mismo tiempo ese compromiso porque el buque llegue a su destino, creo que es parte de nuestra vida y de nuestra responsabilidad. Y llegamos a la cuarta imagen. La cuarta imagen me la dio un obispo. O sea, la primera un budista, la segunda un jesuita, un compañero, la tercera viene de acontecimientos que tenemos alrededor, la cuarta me la dio un obispo. Este obispo es obispo en Camboya. Espero que sepan dónde cae Camboya, al lado de China y al lado de Vietnam. Ese es el ángulo, en Asia. Y es una imagen, un símbolo que él ha tomado para su diócesis. Y cuando me lo dijo, yo le conozco de varios años, y cuando me lo dijo, yo pensé, es quizá el mejor símbolo que yo puedo pensar para la educación. Y el símbolo es nada menos que la jirafa. Aquí tenemos compañeros, amigos africanos, ellos lo pueden apreciar mucho más porque en Colombia no creo que haya jirafas, ¿no? Pero en África sí. ¿Por qué toma como símbolo la jirafa? Ha tomado como símbolo la jirafa porque, y parece que es verdad, la jirafa es el animal que tiene el corazón más grande. El corazón de la jirafa pesa 4 o 5 kilos, porque tiene que echar sangre hasta la cabeza. Y hace falta fuerza, ¿no? O sea que tiene un corazón muy grande y naturalmente un punto de mira muy alto.